Bueno, continuamos con Manuel Felipe Larrazábal, director de Alimentos Polar. Bueno, ustedes han sugerido ajustar el precio del kilo de harina a 770 bolívares. Por aquí me dice alguien que hay un consejo comunal que vende el paquete de harina pan a 225, que en algunos, perdón, unos CLAP que los están vendiendo a ese margen, pero el precio real, con un precio de 770 bolívares, eso sería lo ideal. Ustedes tendrían qué margen de ganancia. Absolutamente, fíjate. ¿Por qué costar ese? Debería costar 770 bolívares y no 2.500 como lo venden los bachaqueros, por ejemplo? O no 190. Nosotros el 8 de noviembre le propusimos al Consejo Nacional de la Economía Productiva este acuerdo para la validación por parte del Gobierno Nacional. Y hemos discutido este acuerdo en las últimas 3 sesiones semanales del Consejo Nacional de la Economía. Ese acuerdo permitía pagarle un precio adecuado al productor agrícola que le permite una rentabilidad y a nosotros cobrar un precio de 770 bolívares por el kilo de harina pan, que déjame decirte, es 70% más económico, no que el bachaquero, sino que la harina pan que el gobierno nacional importa directamente para vender en los expendios. ¿Cuánto le cuesta? Aquí está el programa alimentario complementario, el programa de abastecimiento complementario. El Estado está importando harina precocida y la vende muy por encima. Ajá, pero vamos a volver a mostrar esto, sí. La Un vende, segundito, por favor. que son distintas noticias de los periódicos, del Nacional, El Mundo, su noticiero, en fin, donde el Estado, a través del programa de abastecimiento complementario, importa directamente harina precocida de maíz y la vende a precio hasta 14 y más veces superior al precio regulado. Aquí tengo algunas fotos de cómo las vende en 2.286, en 1.930 bolos, 1.975. Entonces, en el fondo... Esa es la que vende el gobierno, la que el gobierno autoriza al gobierno para que algunos particulares y él mismo la venda fuera de la regulación. Entonces, nuestro acuerdo, lo que nosotros requerimos de precio era 770 bolívares por kilo de harina pan. Y ese acuerdo es perfectamente consistente con la ley de precios justos, porque la ley de precios justos no establece que usted esté obligado a trabajar a pérdida. La ley de precios justos sí establece que usted tiene un margen de ganancia máximo del 30%. Y en este caso, lo que nosotros estamos aspirando no es ni siquiera ese 30%, es un margen de ganancia de 20% para colocar el precio de la harina pan en 770 bolos, que es 70% más económico que las harinas que importa el Estado. Entonces, la reflexión es muy simple. Una harina importada de kilo a 2.100 bolívares, una harina importada de medio kilo a 1.600 y la harina pan regulada en 190. No reconoce el esfuerzo de todos nuestros trabajadores, de todos los venezolanos, y por eso es que el acuerdo también era beneficioso para el consumidor final. Fíjate tú. No, y además ahí ocurre que el exportador, el empresario o el productor de otro país que vende a Venezuela se beneficia con un precio... Es así, entonces no es posible. Esto era un acuerdo ganar para todos. Y el gobierno en sus primeras declaraciones lo catalogó como un acuerdo inviable y hasta ahora estamos esperando una solución alternativa del gobierno. La verdad es que lo hemos discutido en los últimos 3 consejos nacionales de la economía productiva. El último fue el martes pasado y sí hay un punto, sí debo decirte, Vladimir, que hay un punto de comunalidad. El gobierno acepta que todos los actores de la cadena, los productores primarios, la agroindustria, el comercio, tiene que tener margen de ganancia para esto. Y eso es ya un avance. Aquí hay una pregunta de Johan Tronix 3.1, dice, si según Empresa Polar trabaja su máxima capacidad instalada, ¿cómo es que necesitan más materia prima para producir más? No, nosotros no hemos trabajado a máxima capacidad instalada desde mayo. Fíjate tú, la cosecha del año pasado se agotó en el mes de abril. Desde mayo hasta septiembre, nosotros dependimos exclusivamente de las importaciones que hace el gobierno nacional y que nos vende el maíz blanco para abastecernos.
el gobierno no importó en forma suficiente y eso nos obligó desde mayo hasta septiembre a trabajar al 70% de nuestra producción habitual o de nuestra capacidad instalada. En octubre comenzó la cosecha nacional, ya ha transcurrido el 95% de la cosecha nacional, solamente es un poco más de 400.000 toneladas cuando la industria requiere 1.600.000 toneladas y por eso decimos que uno de los problemas sustantivos es la oferta insuficiente de materia prima. Este maíz de la cosecha nacional alcanzaría hasta mediados de enero. A partir de mediados de enero, la producción de harina precocida en el país va a depender exclusivamente de lo que el gobierno nacional importe. E incluso esta noticia que hoy estamos dando al país, donde estamos reactivando la producción de harina pan con esa asignación por parte de Agropatria de 30.000 toneladas, esas 30.000 toneladas solamente nos alcanzan para operar al 80% de nuestra capacidad, no al 100%, al 80% durante las próximas 2 semanas. Entonces, aquí hay un problema importante de no oferta suficiente de materia prima para producir la harina precocida, para fabricar las arepas y las hallacas. A ustedes le dan una cantidad de 30.000 toneladas, ¿no? Agropatria ahorita. Ahorita. ¿Al resto de las empresas cuánto le dan? ¿De las empresas nacionales cuánto le están dando? Bueno, yo no soy vocero de las otras empresas. Yo lo que sí te puedo decir... Sí, pero un porcentaje mucho menor. O sea, nosotros representamos... ¿Qué porcentaje de lo que han importado le dan a ustedes, pues? Aproximadamente el 50%. Cuando representamos el 70% de lo que mercado se ve en los anaqueles y en los hogares del país. El punto de fondo, Vladimir, es aquí no hay maíz suficiente para garantizar la plena producción de la industria de harina precocida de maíz. Ni siquiera de aquí hasta mediados de enero, que vamos a utilizar el maíz de la cosecha nacional, en la medida en que se permita un precio adecuado para los productores nacionales, a pesar de tener cosecha nacional, no vamos a poder operar al 80%. Y una muestra es que lo que nos ha ofrecido Agropatria son 30.000 toneladas que nos alcanzan para las próximas 2 semanas. Carlos Gil me pregunta una pregunta que ya se formuló, pero si la está aquí. Saludos, ¿en cuánto le vende el maíz al gobierno, a ustedes? Este maíz de 30.000 toneladas de Agropatria nos los está vendiendo a 96.50. Y esa pregunta me da chance para decir, pagando el maíz a 96.50 y vendiendo la harina precocida a 190 bolívares, Alimentos Polar pierde 200 bolívares por cada kilo de harina pan que produce. De tal manera que me lleva al segundo factor nuevamente, que es el precio, el sistema de control de precios que rezaga los precios y obliga a los actores, tanto productores como agroindustria, a trabajar a pérdida, está haciendo agua. Es evidente, este país se autoabastecía de maíz blanco hasta el año 2006. Ahora produce solamente el 30% de los requerimientos de la industria. Entonces, la merma en producción de maíz blanco es muy sustantiva y por eso es que Alimentos Polar siempre de forma propositiva ha propuesto al gobierno nacional en el foro del Consejo Nacional de la Economía alternativas y soluciones para el autoabastecimiento del maíz blanco en el país. Tenemos un tuit aquí, lo tenemos. Señor, como el gobierno amenaza al señor Lorenzo, ¿cómo el gobierno amenaza al señor Lorenzo y luego les da materia prima? Te pregunta por aquí Davis Alexander. Vamos a hacer la pausa y el regreso lo comentamos. Ya venimos. Nuestra etiqueta Polar a la 1.